Y no hay peor médico que el que no quiere ver la enfermedad. Usted lleva mucho tiempo hablando de catastrofismo, de que nosotros somos unos exagerados, pero yo ya la primera pregunta que le hice en el Congreso de los Diputados en el año 2004 era que debería hacer usted reformas económicas, porque si no, la herencia y la herencia se iban a terminar como así ocurrió y así nos encontramos en la situación en la que estamos. Usted ha citado a un periódico extranjero que es el Financial Times. Yo le voy a decir lo que en el día de hoy dice el Financial Times. Fíjese, el vencedor de las próximas elecciones se va a tener que pasar los próximos 4 años poniendo orden en un estropicio sin precedentes en la moderna historia de España. Nos esperan 5 años, dice el Financial Times, de crecimiento cero, por la caída de la construcción y porque se han acabado los años en que la gente podía pedir créditos. El principal reto para el ganador será el modelo de crecimiento basado en la productividad. Señor Zapatero. Sí, muchas gracias, señor Rajoy. Hemos superado en renta per cápita a Italia, hemos superado la media europea y debería de tener un poco más de memoria sobre la primera pregunta que me hizo en el Parlamento, siendo usted líder de la oposición y yo presidente del Gobierno, porque no fue ni de economía ni de precios. Pero hablemos de precios. Yo sí quiero hablar de los precios que afectan a los ciudadanos. Nosotros llevamos en nuestro programa una medida concreta para contener la subida de los precios. Es un observatorio que compara los precios de los distintos proveedores y que estimulará la competencia. Una medida similar acaba de tomarse en Francia. Ustedes solo saben hacer demagogia con los precios. Los precios han subido lo mismo de media en su etapa de gobierno que con nosotros. Hay productos que hoy suben más ahora y otros muchos que suben menos o que incluso bajan. El pan, la leche y el pollo han subido, en efecto. Pero veamos otros productos del mercado. Los huevos, con ustedes, subieron 3 veces más. Las frutas subieron 3 veces más con ustedes. Y las patatas subieron 22 veces más con su gobierno. Hay productos que con su gobierno subían de precio y ahora incluso han bajado, como el vestido o los electrodomésticos. Hace poco usted viajó a Alemania a hacer campaña electoral y afirmó que quería ser presidente para que la leche costara en España menos que en Alemania. No hace falta, señor Rajoy. Es más barata en España. Ese mismo día, el gobierno alemán había anunciado que los productos de primera necesidad habían sufrido la mayor subida de los últimos 26 años. También está en el libro, por si lo quiere comprobar alguien. Gracias, señor Zapatero. Señor Rajoy. Bien, la primera pregunta que yo le hice al señor Zapatero en el Congreso de los Diputados fue de economía. La primera. Y, por tanto, le ruego que no falte a la verdad. Esto se podrá comprobar en el día de mañana. Yo no sé si usted va a hacer o no un observatorio de precios, pero si hace un observatorio de precios va a tener que ser muy eficaz. Porque cuando usted llegó al Gobierno, la inflación, los precios subían el 2,1. Ahora suben el 4,4, más del doble. Me habla de los salarios, de lo que sube la vida y me habla de las patatas. Fíjese el nivel adquisitivo de los salarios. El salario medio descontado la inflación. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Gobierno del Partido Popular, gobierno del Partido Socialista. No se han ocupado usted de los asalariados, señor presidente del Gobierno. Y ahora me dice que va a crear un observatorio. Debería crearlo. Porque fíjese lo que dice el Observatorio de Precios, que ya lo tiene el Ministerio de Agricultura. Creará otro observatorio más. Lo dice entre el día 17 y 24 de febrero. Mire lo que dice. Los precios de la anchoa y la patata cayeron hasta un 19% en origen, hablando de patatas, y se encareció en destino a la hora de comprar un 19 y un 7. Ya hay un observatorio, señor Rodríguez Zapatero. Lo que hay que hacer es una política económica, que es lo que ustedes no hicieron. Ustedes se quedaron sentados tranquilamente, dijeron qué bien se vive de la herencia y de la inercia, qué bien nos lo han dejado estos señores del Partido Popular y ahora vamos a no hacer nada, a dedicarnos a la alianza de civilizaciones, a entretenernos con la memoria histórica, vamos a negociar con ETA y otras cosas. Si quiere usted hacer una política de precios, le voy a decir 4 cosas que a mí me parecen muy importantes. En primer lugar, reduzca el gasto público por debajo del crecimiento nominal de la economía, que es lo que hemos hecho nosotros en 4 años. En segundo lugar, establezca competencia en los mercados, como hicimos nosotros, por ejemplo, en las telecomunicaciones, hoy el que se compra un teléfono, o en el transporte aéreo, que hay muchas compañías y donde no hicieron nada. En tercer lugar, hagan reformas económicas y una auténtica política económica, que es lo que no han hecho a lo largo de estos 4 años. Y en cuarto lugar, cuiden aquellos precios que son regulados, porque con ustedes se ha subido el gas y la electricidad sin parar y con nosotros bajó el gas y bajó la electricidad. Señor Zapatero. Sí, señor Rajoy, me sorprende la poca memoria o el intento que usted tiene de manipular. Yo tengo aquí su primera pregunta, realizada
como líder de la oposición y dice así: ¿cómo valora usted los primeros días de su gobierno? Y en esa pregunta habla de la coordinación del gobierno, de los hechos que han sucedido, de los anuncios. No hay nada de y de precios, las reformas económicas, ni de que es lo que economía. le digo. Las reformas Y la económicas primera pregunta, es lo que le pido ahí. déjeme. La primera pregunta que usted hace de precios, de la subida de los precios, ha sido hace pocas semanas. No ha tenido usted ninguna pregunta sobre subida de precios. Hace pocas semanas, prácticamente cuando ya estaban las elecciones. No le ha importado este tema. Pero yo quiero hablar de los problemas de los ciudadanos, y el primero para el bienestar de una economía es el empleo. Me comprometo a crear 2 millones de empleo en esta legislatura, más estables, y 1.200.000 para mujeres. Me comprometo a subir las pensiones mínimas hasta 850 euros a los jubilados con cónyuge a cargo y 710 euros para las viudas. Me comprometo a subir otro 30% el salario mínimo hasta llegar a 800 euros. Creo en la creación de riqueza y en la distribución de la riqueza. Ustedes no. Por eso España ha avanzado no solo en las grandes cifras de la economía, sino en la calidad de vida cotidiana. ¿Puede medirse objetivamente el bienestar de un país? Sí, lo hace Naciones Unidas en el Informe de Desarrollo Humano. Cuando ustedes llegaron al gobierno, España estaba en el puesto número 11. Con su gobierno perdimos 10 puestos y llegamos al número 21 en 2003. Y ahora ya hemos vuelto a adelantar 8 posiciones y llegamos al puesto número 13. El informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano contrasta la calidad de vida, la educación, el bienestar. No lo digo yo, señor Rajoy, lo dice Naciones Unidas. Y también figura en el libro El informe oportuno. Señor Rajoy. En la primera pregunta que hice en el Congreso de los Diputados hablé de la necesidad de hacer reformas económicas y no de vivir de la herencia y de la inercia. Y si no hablé de precios hasta hace pocos meses es que, como ustedes vivieron de la herencia y de la inercia, durante un cierto tiempo las cosas fueron bien. Pero mire, señor Rodríguez Zapatero, a partir de agosto pasamos de una inflación del 2,2 a una inflación del 4,4. Pero esta es la consecuencia de no haber hecho ninguna política económica. Me ha hablado usted de la distribución de la riqueza. Le voy a dar algunos datos. La diferencia entre los más ricos y los más pobres es mayor en España. Hoy el 20% más rico gana un 5,3 más que el 20% más pobre. Datos de la Unión Europea, que también tengo yo. El peso de los salarios en la riqueza nacional era del 46,5. Antes era del 48,4 y las personas en riesgo de pobreza han pasado en su mandato de un 22 a un 24%. Es decir, que según dice la Unión Europea, según dice el comisario Almunia, hoy la diferencia entre los más ricos y los más pobres es mayor. Mire, yo en mi programa electoral voy a hacer algo similar a lo que hicimos en el año 1996 cuando recibimos la herencia económica que todo el mundo conoce, con unos datos demoledores de déficit y de deuda, con un 22% de tasa de paro y casi un 5% de inflación. Y volveremos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es bajar los impuestos. El impuesto a la renta a las personas físicas, todas aquellas personas que no ganen 16.000 euros al año, no pagarán impuesto y no se les retendrá en la nómina, porque es lo más justo, porque son las personas que más sufren la subida de los precios y las consecuencias de su política. Vamos a bajar el impuesto de sociedades, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que son las que crean riqueza y empleo para que puedan competir. Hoy en España trabajan 12 millones de hombres y 8 millones de mujeres. El reto es que puedan trabajar tantas mujeres como hombres fuera de casa. Ese es un reto capital. Vamos a ocuparnos de la educación, una educación basada en el mérito, el trabajo y el esfuerzo. Vamos a tener organismos reguladores que no se metan en la vida de las empresas. Y vamos a hacer una política económica ordenada y seria, lo que ustedes no hicieron. Quiero recordarles que este último turno de intervención es de 1 minuto para cada uno de ustedes. Señor Zapatero. Sí, señor Rajoy, me sorprende que le acabo de referir, y tengo aquí la pregunta parlamentaria, la primera que hizo, que no habló de economía, ni era de economía, ni de precios. Habló de los primeros días de la valoración del gobierno y de la coordinación de anuncios que habían hecho los distintos ministerios. Usted ha estado engañando a los ciudadanos. A usted los precios solo le han preocupado hace unas semanas, porque la primera pregunta que hizo sobre precios fue el 19 de diciembre de 2007. Prácticamente ya cerca de las elecciones. Se lo acabo de explicar. No, pero usted, al terminar la herencia y la inercia. Usted ha dicho que la primera pregunta fue de economía. Hablé y de la tengo economía, aquí. No habló de economía. Preguntó sobre la acción del gobierno. Está engañando. No se ha preocupado de la economía. Los precios no le han interesado hasta hace unas semanas.
¿Sabe lo que le importó?